Los saludo a todos, esperando que se encuentren muy bien, tanto ustedes como sus familias. Hoy nos acompaña la profesora Luz Yeseli Ferrer y hago una corrección acerca del tema a tratar hoy. Hoy vamos a trabajar el proyecto de aula desde la perspectiva de la educación. Profe, ¿de la educación? De la La innovación. innovación educativa, sí, de la innovación educativa. Entonces, bueno, profe, el escenario es todo suyo. Hola a todos y bienvenidos a este espacio en el que conversaremos y recordaremos algunas prácticas que muchos de ustedes ya tienen incluidos en la cotidianidad de su pedagogía y que vale la pena recordar para ubicar un horizonte que nos permita consolidar y ver por qué estas son innovadoras y también otras que nos permitirán incluir esa oxigenación que se nos está pidiendo ahorita, esa modificación y esa adaptación a unos contenidos de proyectos de aula que permitan la inclusión no solo de nuevas tecnologías, sino de herramientas, de actividades y otro tipo de recursos que permitan una interacción diferente con nuestros estudiantes y, ¿por qué no?, unos resultados diferentes. Yo soy Yeseli Ferrer, trabajo en el Instituto de Estudios Políticos y vengo trabajando con el programa de desarrollo docente desde hace un tiempo con el programa de formulación de proyectos. Antes de continuar, me gustaría que por favor nos presentáramos, pues para yo conocerlos, saber de dónde vienen y algún tipo de expresión hacia la motivación que ustedes tienen con este curso. Bueno, profe, si quiere, yo empiezo por acá. Voy a mirar si mi cámara funciona porque no sé por qué a través de... No me da. Vamos a ver si se da. No sé si dio ahí la cámara, profe. Muy bien, sí, te veo. Ah, ok, perfecto. Bueno, profe, mi nombre es Carlos Andrés Acevedo Ortiz. De formación soy licenciado en lengua castellana. Hace poco egresé de este programa y mi función en la universidad es liderar una de las líneas que tiene el Centro de Lecturas, Escrituras y Oralidades, que es la línea de acompañamiento para las regiones. Y nosotros nos encargamos de generar procesos de acompañamiento y formación en prácticas de lectura, escritura y oralidad eh, para los estudiantes pues, de estos contextos. Esa es como mi función, mi expectativa con este curso y básicamente con todo el diploma es poder trabajar en un proyecto que hace algún tiempo vengo trabajando y es la configuración de una red de lectura, escritura y oralidad para la innovación didáctica de las prácticas LEO. Muchas gracias, Carlos, bienvenido. ¿Quién continúa, por favor? Gracias, profe. Yo me animo. Muy Adelante. buenas tardes. No sé si me alcanzan a ver bien. Sí, muy bien. Bueno, Yeseli, hace mucho no te veía. Alexandra Tavares, de la Facultad de Artes. Y bueno, pues mi interés con el diplomado tiene que ver con un proceso de reestructuración del área de creación digital del programa Artes Plásticas y de la licenciatura en Educación Artes Plásticas. Y la intención es poder plantear pues un área más en la lógica de procesos de creación intermediales, donde los chicos aprendan a partir de la ideación, experimentación y creación de piezas artísticas con medios y tecnologías diversas, un ejercicio de, digamos, de convergencia entre arte, ciencia y tecnología, ¿cierto? Que es algo pues que está como en mora en la facultad, así que esa es mi labor en este momento.
Muy bien, muchas gracias Alexandra, bienvenida. Gracias. ¿Quién continúa, por favor? Yo, Adelante. no sé si ya está mi cámara, bueno, y el micrófono. Sí, muy bien. Yo soy Olga Francisca Salazar Blanco, soy de la Facultad de Medicina y muy interesada en estos asuntos de la didáctica, pues de siempre y también con la evaluación y ahora precisamente la innovación para articular al ejercicio didáctico todos estos conceptos y desarrollar un proyecto que sea, digamos, que se pueda ejecutar en la Facultad de Medicina o en los cursos donde participo. Muy bien, muchas gracias. Gracias. ¿Quién continúa, por favor? Voy yo, profe, entonces. Adelante, profe. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Iván Castrillón. Soy docente, soy catedrático de la Escuela de Idiomas. Soy docente también en una institución educativa del municipio de Medellín. No, muy interesado en reinventarme, en cambiar, porque a veces nos vamos anquilosando y se vuelve la rutina como la única pedagogía que vemos. Entonces quiero empezar a ver otras distintas. Muy bien, Jorge, bienvenido. Gracias, profe. ¿Quién continúa, por favor? Yo. Adelante, profe. Bueno, muy buenas tardes. Ay, profe Jorge, ¿cómo nos hace eso con ese fondo de playa? Por Dios, yo casi me enloquezco cuando lo vi. Bueno, mi nombre es Colombia Hernández, soy profesora de la Facultad de Educación, del Departamento de Educación Infantil. La idea de participar en este espacio de aprendizaje cooperativo, colaborativo, es poder poner como el acento en muchas de las iniciativas de docencia, investigación y extensión en las que participo. Entonces la idea es permear con el lente de la innovación, digamos, mi trabajo. Muy bien, profe, muchas gracias. Bienvenida. Gracias. ¿Alguien más? Yo me presento. Mi nombre es Miriam Bastidas, estoy adscrita a la Facultad de Medicina y mi interés también por el diplomado en formación de gestores para la innovación educativa era también poderme desacomodar de esas actividades que llevaba solamente en la presencialidad y poder entrar en otras alternativas para ofrecer programas en la facultad, y porque estaba en la propuesta de crear, digamos, un programa que me habían solicitado mucho los jefes, que cuánta virtualidad podía tener ese programa. Entonces la idea era también mirar esa desacomodación que me podía hacer el diplomado en cuanto a solamente la costumbre que tenía de dictar esas clases presenciales del cara a cara. Muy bien, muchas gracias, Miriam. ¿Alguien más? Hola, buenas tardes, profesora. Yo soy Diana Betancourt, soy docente de cátedra de la Facultad de Ingeniería. Y bueno, tomé este diplomado primero porque me pareció muy interesante hablar de innovación y de innovación en la educación, que fue pues uno de los temas que estuvimos abordando al inicio del diplomado, y porque considero desde mi formación como ingeniera que siempre es posible hacer las cosas mejor, y quiero pues siempre como estar uno formándome desde esta parte docente que no es propia pues de la formación que recibí como ingeniera. Entonces, de pronto darle un poquito más de integralidad a la misma. Y también, pues, qué bueno hacer parte de las iniciativas que propone la universidad para mejorar los procesos educativos en general. Excelente. Eso es todo, profe. Mucho gusto. Bien, bienvenida, gracias. ¿Alguien más? Yo, profesora. Adelante. Bueno, mucho gusto. Yo soy Edwin Andrés Mora. Yo soy ingeniero ambiental y hago parte del grupo de investigación Aliados con el Planeta, que está adscrito pues a la Corporación Académica Ambiental. Pues yo desarrollo labores como coordinador del semillero de investigación. Entonces, en busca de fortalecer pues como mi formación en docencia, vi pues muy pertinente poder acceder a este diplomado. Y la clase de hoy seguramente la voy a disfrutar mucho, y porque es un tema pues que
que es muy afín a lo que nosotros desde el grupo de investigación hemos realizado con el tema de los proyectos de aula, ya que ha sido una estrategia muy valiosa con los estudiantes de introducción a la ingeniería ambiental e ingeniería sanitaria que llegan en su primer semestre y a través pues, de esta metodología del proyecto de aula se han logrado pues unos trabajos muy, muy bonitos. Entonces, muchas gracias, profesora. Contento de estar aquí. Muy bien, Edwin, bienvenido, gracias. ¿Quién sigue, por favor? Buenas tardes. Hola, profe. ¿Cómo están? Mi nombre es Edgar Castañeda. Yo soy docente del área de ingeniería, en el área de topografía. No voy muy a la expectativa pues con este curso, como todos los temas que se han tratado hasta el momento. Han sido pues como muy interesantes. Y la idea pues es como adquirir muchas herramientas para poderlas aplicar con todos los grupos que manejamos en las aulas. Y ahora más con este tema de la virtualidad que se nos vino encima muy rápido, entonces es como buscar herramientas para ser innovadores en este método, en este tema de la educación. Claro que sí. Muchas gracias. Bienvenido, Edgar. Gracias. Yo, profe. Adelante. Buenas tardes para todos. Mi nombre es María Araceli Orozco. Yo soy bibliotecóloga y trabajo con el sistema de bibliotecas de la Universidad de Antioquia y estoy en la Biblioteca Médica de la Facultad de Medicina. Con este curso quiero realmente pues ampliar mis conocimientos relacionados con el tema y que de alguna forma pueda articular o enlazar o proponer nuevos procesos o nuevas propuestas innovadoras a todo mi quehacer también como en mi profesión. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, gracias Araceli, bienvenida. ¿Alguien más? Hola, profe. Cristina, adelante. Sí, no tengo cámara en este equipo porque estoy desde un PC viejo. No te preocupes. No, pues la expectativa con el diplomado es especialmente porque en mi facultad tenemos un proyecto de virtualización de algunos posgrados. Entonces, vi el diplomado como una oportunidad de adquirir conocimientos nuevos y herramientas que necesitamos para ese proceso y hasta ahora pues la expectativa digamos que ha sido cumplida porque han sido muy enriquecedores los módulos que hemos tenido. Muchas gracias, profe. A ti, bienvenida. ¿Alguien más? Hola, profe. Mi nombre es Mayra Rojo. Yo soy docente de la Facultad de Artes. Actualmente estoy dictando el curso de Anatomía y Biomecánica, soy docente de cátedra y no, pues yo creo que he aprendido bastante en este tiempo y con todos los módulos que hemos visto con este curso y pues no, la expectativa obviamente de todo lo que aprendamos a partir de la innovación, siento pues que es algo que ha estado presente siempre, pero ahora se le da como un sentido, no sé, como que quizás más valioso, toma un poquito más de valor, pues como con todo este proceso que nos ha tocado desde la virtualidad. Pues gracias. Bienvenida, Mayra, gracias. ¿Alguien más? Profe, yo. Adelante. Mi nombre es Lina Marcela Ocampo, soy bióloga de la Universidad de Antioquia, magíster en gestión de la ciencia, tecnología e innovación. Profe, no, lo que pasa es con mis bases de conocimiento que tengo sobre estas temáticas, pues me gustaría conocer herramientas, otras metodologías de cómo llevarlas al aula, porque realmente la docencia me encanta. En este momento la ejerzo en el Politécnico de César Cadavid. Entonces, esas son mis expectativas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo. Adelante, Edwin. Bueno, mi nombre es Edwin Alarcón, soy profesor en el Departamento de Ingeniería Química. Pues mi interés por el curso es conocer un poco más de los conceptos y mirar cómo puedo trasladar eso al aula. Y con mucha expectativa, pues, porque
De todas maneras, como que aquí se parte del curso y nos dirigimos a la formulación del proyecto. Claro que sí, Edwin. Y frente a la formulación del proyecto, ahora más adelante vamos a tener una claridad muy importante frente a lo que es el proyecto de innovación y un proyecto de aula innovador. Y es muy importante que no lo perdamos de vista. ¿Quién continúa? Juan Ignacio. Sí, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Juan Ignacio González. Soy bibliotecólogo de la Escuela Interamericana de Bibliotecología. Pues las expectativas son muchas. Nosotros como docentes tenemos que tener las competencias y sobre todo de innovación educativa que nos va dando esas competencias para formarnos, para formar a nuestros compañeros, para formar a nuestros estudiantes. Yo creo que todo lo que nos pueda brindar el curso siempre va a ser positivo para nuestra formación. Muchas gracias. A ti muchas gracias, Juan Ignacio. ¿Alguien más? Profe. Adelante, Josué. No me había dado cuenta que tenía un fondo. Profe, mi nombre es Josué Álvarez, soy del Instituto de Educación Física. Tengo labores de docencia y hace algunos años vengo trabajando con los temas de virtualidad. El interés por este diplomado es porque quiero conocer, bueno, ya lo hemos hecho con algunos módulos, como las bases teóricas de la innovación y reconocer qué es realmente la innovación, porque desde el desconocimiento muchas personas hablan de este tema, pero no tienen las bases. Entonces queremos como conocer esas bases teóricas para poder identificar los procesos que se están haciendo de innovación en el instituto y para ayudar a crear nuevos procesos también en los cursos, porque dentro del plan de acción que tenemos una línea fuerte sobre proyectos de innovación, pero al momento nadie tenía pues como los conocimientos. Entonces esta es la idea, como aprender sobre eso para poder hacer esa identificación dentro de la unidad académica. Muchas gracias. Claro que sí, gracias Josué, bienvenido. ¿Quién nos falta? Bueno, al parecer todos nos hemos presentado, les doy la bienvenida y les amplío un poco más de mí. Yo soy la asistente de la Coordinación de Investigación del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Además, soy docente en la Escuela Interamericana de Bibliotecología en el programa de archivística. A la vez en el programa de trabajo social y algunas veces trabajo en varias facultades apoyando procesos de gestión del conocimiento o lo que tiene que ver con la medición de Colciencias, ahora MinCiencias. Hay un interés profundo desde mi formación en la maestría en gerencia de la innovación y el conocimiento por configurar, ¿cierto?, las diferentes formas en que desde la Universidad de Antioquia, considerando sus 3 ejes misionales, nosotros debemos participar, ¿cierto? Y un tema como este, la innovación que es transversal a todos, la investigación lo es, la extensión lo es, y la innovación llega y como término acuñado, nuevo, pero nos daremos cuenta que como procedimiento, como técnica, como herramienta, ya venimos trabajando en ella. Hemos visto cómo ella nos viene a exigir una inclusión de su parte en los demás procesos que se llevan a cabo en la universidad y también por separado. Por separado quiere decir que en sí hay una metodología propia para hacer innovación, sea desde los proyectos o sea desde los cursos que se dictan. Entonces vamos a tratar de conversar al respecto. Por ahora veamos cuáles son los objetivos del curso que nos proponemos aquí. Adelante, Caterina. Listo, profe. Ahí está viendo, profe, ¿sí? Sí. Ok.
Lo que queremos es fomentar en ustedes habilidades pedagógicas para la elaboración de proyectos de aula innovadores. Y para ello trataremos de aportar elementos para la construcción o actualización de proyecto de aula con esa perspectiva innovadora. Queremos que este sea un espacio donde se incentive la adquisición de conocimientos sobre la innovación educativa. También compartir conocimientos e intercambiar las experiencias entre ustedes y nosotros frente a la innovación educativa en estos espacios de enseñanza-aprendizaje. Trataremos de identificar las fortalezas de aprendizaje mediante tecnologías y herramientas innovadoras. Finalmente, trataremos de potenciar esas nuevas metodologías para la formación universitaria. Gracias, Caterine. Entonces, para establecer una conexión entre lo que ustedes vienen haciendo y lo que el curso pretende, como dijo uno de los compañeros que se presentó, este es un punto medio del curso, ¿cierto? Lo que venimos haciendo y hacia dónde vamos. Vamos a hablar un poco de aquellos problemas que queremos abordar desde la innovación educativa. ¿Cierto? ¿Recuerdan este árbol de problemas? Para ello, me gustaría que un integrante de cada equipo nos contara su problema principal respecto de la innovación, el tema de innovación que quiere abordar, las causas de su problema y los efectos o consecuencias de ese problema, uno por grupo. La dinámica permitirá revisar las características que componen su árbol de problemas y trataré de brindar algunas orientaciones frente a lo que ustedes deberían tener en cuenta para la examinación de ese problema que presentan, que se puede constituir en un tema de curso, un proyecto de aula, pero también lo pueden proyectar como un proyecto de innovación, valga la redundancia. Entonces, ¿quién quiere iniciar? Si quiere inicio yo. Muy bien, Edwin. Entonces, ¿te repito la dinámica o lo tienes claro? No, básicamente como describir el problema principal y las causas. Correcto, sí señor. Bueno, esto fue lo que trabajamos la semana pasada con Diana Betancourt y Jorge Tobón. Entonces definimos un problema central, que es el proceso de aprendizaje que hay en segundo plano cuando se emplean metodologías de evaluación tradicionales. Nosotros nos estamos enfocando como en la temática de evaluación y identificamos este problema. Entonces, identificamos 5 causas que son causas como principales. Falta de liderazgo para el trabajo en equipo de los estudiantes. No se trabajan los procesos de emprendimiento e innovación educativa. Desconocimiento de nuevas estrategias de evaluación por parte de los docentes. Planeación inadecuada de los cursos por parte de los profesores. Y falta de acceso a recursos tecnológicos por parte de la comunidad académica. Sí, entonces, decimos que estos 5 problemas que alimentan directamente el problema central están relacionados pues con esa problemática que vemos en el aprendizaje de los estudiantes. Sí. Bien. Gracias, Edwin. Sé que hay otro grupo que también está interesado en el tema de la evaluación. Sí, Diana, claro, puedes compartir el árbol. Me gustaría que el otro grupo que escogió el tema de la evaluación lo presentara a continuación para abarcar las dos. Compartir la pantalla.
Profe, lo que pasa es que cuando le doy compartir me dice que Ya voy, cielo, ya voy. Tengo que dejar de compartir para que tú puedas compartir. Ah, bueno, gracias. Ya, listo. Listo, profe Edwin, entonces les voy a mostrar el arbolito. Listo. ¿Este fue? Pues este es el otro está un poquito más, con más componentes, pero en esencia pues este es el árbol. Muy bien. Muchas gracias. Aquí estoy tomando nota y ya tengo varias cositas para decirles. El otro grupo que escogió el tema de la Gracias, evaluación Diana. está por aquí. Sí, profe, nosotros. Adelante, Araceli. Gracias. Ahora, antes de que vos presentes, están grabando la sesión. Sí, señora. Sí, Ay, profe. bueno, qué rico. Y después compartirnos y para mirar ese árbol de problemas que está muy bueno. Claro que sí. Listo, profe. Nosotros también escogimos el tema de la evaluación. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Cristina López, Luz Astrid Velázquez y Olga Francisca. A nosotros nos interesa el tema relacionado con la evaluación porque queremos entender un poco la naturaleza de este proceso. Nosotros queremos que vaya más allá de un simple sistema de medición, el cual generalmente trae consigo esos sentimientos de temor al relacionarse con sanciones y recompensas. Y también estábamos conversando que es importante proponer un modelo que esté centrado en el estudiante, en el que sea realmente, que sea un proceso realmente transformador y que sea un pilar permanente, es decir, que se conciba como una práctica. Queremos también proponer entonces un espacio que permita con los estudiantes un proceso de coevaluación y que sea dinámico y recíproco. Dentro de las causas y efectos que identificamos, bueno, primero el problema que identificamos fue una alta insatisfacción en el proceso de evaluación de aprendizaje en los estamentos de docentes y de estudiantes de la Universidad de Antioquia. Como causas identificamos deficientes modelos de evaluación, paradigmas tradicionales, inapropiados procesos de evaluación, inadecuados criterios de evaluación, poca claridad en los exámenes. Y en los efectos encontramos que esto hace que haya un bajo conocimiento de la comprensión real de los contenidos por parte de los estudiantes, inadecuado seguimiento al proceso de aprendizaje, un desconocimiento de qué y cómo aprenden los estudiantes, dificultad o ineficiencia para validar ese conocimiento, baja motivación en los estudiantes e inadecuados niveles de formación. Muy bien, muy interesante. Bueno, el punto de partida para conversar un poco de estos árboles de problema es precisamente esa concepción que todos tenemos del árbol, ¿cierto? Lo que pretendemos siempre con él es delimitar esas causas y consecuencias del problema de innovación para poder formularlo. Y ahí viene la primera recomendación para todo el equipo. Un problema de innovación se formula de manera similar a un problema de investigación. El contexto general de la enunciación de la problemática se puede dividir en 3 campos en los que se haga una introducción, se mencionen unos antecedentes de ese problema, una disertación en la que se presenten situaciones específicas con datos estadísticos que se muestren esas situaciones problemáticas concretas y una conclusión donde se enuncie lo que sucedería si no se interviene y ahí se proyecta una justificación. Esos son los términos amplios. Pero cuando ya hablamos del árbol del problema, en esa parte intermedia que los compañeros Diana y Edwin nos mostraron ahorita, donde está el problema, nosotros allí tenemos que ubicar unos elementos que contextualicen dónde, con quiénes y en qué tiempo estamos tratando de intervenir ese problema para innovarlo, buscando un resultado que modifique la situación actual y que permita
algún logro diferente que sea significativo en la práctica cotidiana de esos actores. Entonces, Diana, ¿podrías mostrarnos nuevamente el árbol? Por favor. Claro que sí, profe, ya se lo muestro. Listo, muchas gracias. Ya lo voy compartiendo por aquí, que no me quiere coger la pestañita. Bueno. Ay, por favor. Ya. Listo. Por acá está. Bueno, entonces, me pueden hacer preguntas o las pueden escribir en el chat. Entonces, los compañeros dicen que el problema central es el proceso de aprendizaje queda en un segundo plano cuando se emplean metodologías de evaluación tradicionales. Si a este problema aquí le agregamos los elementos que les acabo de mencionar, ¿cierto? Antecedentes y la conclusión como alrededor de las consecuencias. No, esa es en la parte extensa cuando estamos elaborando la propuesta. Cuando lo concretamos aquí, en este cuadrito, en esta parte, tendríamos que decir, o sea, el proceso de aprendizaje, por ejemplo, de los estudiantes de la Universidad de Antioquia, ¿cierto? Requiere metodologías de evaluación tradicionales, ¿cierto? Ahí hablamos de la Universidad de Antioquia o podemos mencionar un programa específico, podemos mencionar algunas de esas metodologías o las mencionamos todas y podemos poner un año. Ok, o sea, la ubicación espaciotemporal del Exacto. ¿Y saben por qué es eso? Esa unidad espaciotemporal nos cierra unas brechas porque si no tendríamos que explicar más de la cuenta en el contenido que nosotros vamos a escoger un periodo de tiempo determinado y no el proceso de aprendizaje en toda su historia en la Universidad de Antioquia y sus metodologías de evaluación. Muchas gracias. Con todo gusto, ese es para todos. Esa es de manera general, unidad espaciotemporal y sí, ahí están los dos. Perfecto. Eso. Gracias, para profe. todos, sí. Esa es la primera y esa es en general para todos. Y de manera específica, a ustedes, compañeros que escogieron el tema de la evaluación, me gustaría que tuvieran en cuenta que para formular una propuesta de innovación, un proyecto, o también tener en cuenta en sus proyectos de aula, siempre las preguntas relevantes durante la planificación e implementación de la evaluación implican que determinemos la viabilidad de la evaluación, esto es, identificar a las partes interesadas y especificar metas a corto y largo plazo. Lo mencionaban ustedes ahorita, no es lo estricto de la evaluación, es decir, la medición y el proceso de juzgamiento, sino la evidencia de la evolución y el logro de los objetivos propuestos a la luz de la participación de todos los actores del curso, ¿cierto? En el proyecto de aula. En un proyecto de aula, nosotros nos preguntamos si el programa o el curso tiene la claridad de objetivos o la transparencia en sus métodos requeridos para la evaluación. Nos podríamos preguntar también qué criterios utilizaron para determinar esas necesidades del programa. Esas preguntas que nosotros nos formulemos durante la planificación de la evaluación deberían considerar el marco conceptual o los fundamentos del programa. Por eso, más adelante vamos a hablar de una posible estructura o de los elementos que deberían estar impresos a la hora de la formulación o la construcción de nuestros proyectos de aula innovadores. Entonces, pensemos, por ejemplo, si en un programa o en un proyecto de innovación propuesto con la participación de la comunidad, hablando de proyecto. Como les dije, aquí vamos a hablar de los dos asuntos para luego centrarnos en el proyecto de aula.
tendríamos siempre en los proyectos con participación de la comunidad basarnos en las mejores prácticas de otros programas. Tendríamos que hacer un estado del arte de lo que se ha hecho, ¿cierto? En otras propuestas o proyectos de innovación con comunidades, y en los cursos también nosotros nos tenemos que remitir a las versiones anteriores que se han dictado estos proyectos de aula. Tenemos que conversar con nuestros colegas y ver si realmente este programa está recopilando información para garantizar el funcionamiento, es decir, el enrolamiento de una práctica que se viene dando y que ahora se innova y que no se vea como una ruptura. Por otra parte, cuando nosotros definimos e identificamos las partes interesadas en la evaluación, esta etapa se convierte dentro de la planificación de importante interés. ¿Por qué? Porque tanto los estudiantes como el área administrativa de la academia están interesadas en esta evaluación y podrían verse favorecidas o afectadas por ella, ¿cierto? Estos actores participan en toda la operación y la aplicación del programa. Se constituyen en sí mismos en los usuarios principales de esa evaluación. Por tanto, la inclusión de ellos no solo ayudaría a generar apoyo para la evaluación, sino que también aumentaría la credibilidad y proporcionaría ese toque de enfoque participativo que proporcionan y promulgan esas múltiples perspectivas de los participantes y los que intervienen en el proceso de evaluación. Al final, una consideración muy importante es esa necesidad de comprender y aceptar el momento que estamos viviendo por efecto de la pandemia, las diversidades culturales, puesto que estos elementos pueden mejorar la evaluación y garantizar que allí se midan conceptos y constructos importantes. Estamos evaluando formación académica, pero se incluyen aquí los procesos que involucran a sujetos que están viviendo realidades, al igual que nosotros, diferentes y que merecen, ¿cierto?, una comprensión de lo holístico que se está viviendo y de todo lo que desencadena, por ejemplo, en estos momentos, la educación a distancia, la educación y la formación remota, la educación en sincronía. Eso tengo para decirles a ustedes por ahora, los que escogieron el tema de evaluación. Si tienen alguna pregunta, las pueden ir anotando y luego al finalizar la revisión de los demás compañeros podemos redondear con algunas orientaciones. ¿Quién continúa, por favor? Uno de los compañeros que tenga un árbol de problemas, que con todo gusto, Diana, que esté inmerso en otro de los temas seleccionados en el curso. Hola, profe, yo soy Nuria Alexandra. Nosotros trabajamos el tema de bajos niveles de interacción y sociabilidad. Lo miramos bajo dos enfoques o con dos puntos de vista, que esos bajos niveles de interacción y de sociabilidad sea por parte de la institución o que sea por parte del estudiante. Entonces, de esa manera hicimos como dos arbolitos para cada enfoque. Entonces, obviamente tienen puntos en común y algunas diferencias. En el caso de la institución, cuando presenta bajos niveles de interacción y sociabilidad, pues las causas directas que encontramos fue pocas estrategias de difusión de la información y falta de personal que esté dedicado a eso o que esté
capacitado o habilitado para hacer estas estrategias de difusión. Las causas indirectas en la causa 1 sería la escasez de recursos digitales o la deficiencia en la programación para que haya más interacción hablando cuando estamos en educación o formación remota. Y en la falta de personal, pues habíamos pensado en pocos recursos financieros, que no haya una suficiente contratación para estas personas dedicadas a ello. Entonces ya los efectos directos serían desperdicio de recursos y desmotivación de la comunidad educativa. En el primer caso, cuando hay desperdicio de recursos, eso repercutiría entonces en cambios presupuestales y en desprestigio de la institución. Y en el caso de la desmotivación, pues habría una ausencia de sentido de pertenencia, una deserción de estudiantes o de otros integrantes de la comunidad educativa, e inclusive puede haber fuga de talentos. En ese mismo sentido, cuando se mira desde la parte estudiantil, cuando son ellos los que no tienen una buena interacción y una sociabilidad, tenemos entonces también algunos puntos en común, como las pocas estrategias de difusión que les está llegando a los estudiantes, o que ellos tienen poco tiempo disponible para estar haciendo diferentes cosas a la vez o para estarse integrando a toda la oferta que emite la universidad. Entonces, obviamente las causas de estas indirectas serían la necesidad de trabajar y estudiar al mismo tiempo, o que tengan una alta carga académica y no les permita interactuar mucho con su universidad o con su institución. Y entonces los efectos indirectos sería un déficit en el portafolio del estudiante, no tiene mucho que mostrar si no está interactuando mucho, por ejemplo, en los semilleros o en los seminarios universitarios. Puede haber un desprestigio de la institución porque no se está aprovechando todos los recursos que podría utilizar un estudiante. Nuevamente encontramos la ausencia de sentido de pertenencia. Un estudiante que no interactúe mucho con su universidad o con la comunidad académica en sí, que tenga problemas de sociabilidad, pues también se va a desmotivar y va a encontrar mayor dificultad de inserción al mundo laboral, y otros puede simplemente haber deserción de estudiantes, cambio a otras universidades o a otras instituciones, y obviamente también vamos a tener fuga de talentos. Claro que sí, Nuri. Muchas gracias. La orientación inicial, como les había indicado para todos, es allí en el programa central poner los actores y la unidad espacio-temporal para cerrar una brecha, es decir, para direccionar específicamente en qué ámbito, en qué tiempo y sobre qué personas y problemas queremos incidir con una propuesta innovadora. Frente a este tema de los bajos niveles de interacción y sociabilidad, podríamos pensar que estamos acercándonos, o deberíamos acercándonos a esa extraversión de la vida real, como la personalidad y la situación siempre han moldeado la sociabilidad en las interacciones sociales. El ámbito de la educación, ¿cierto? Es una de esos contextos donde estas interacciones brindan unas expresiones diversas y manifestaciones en las cuales se puede incluir la timidez y la sociabilidad como dimensiones fundamentales de la personalidad, que son conceptual y empíricamente ortogonales y se conservan en todas las culturas y desarrollo. Sin embargo, nosotros terminaríamos diciendo que frente a la timidez y la sociabilidad sabríamos muy poco, porque eso varía, la manifestación varía entre un individuo y otro, entre un sujeto y otro. Pero en términos generales, podríamos hablar de tener presente siempre esas diferencias individuales, esas características personales, incluso apersonales, que en el contexto del aula presencial, del proceso de enseñanza-aprendizaje, presentan dificultades
manifiestan unas alteraciones en su mayoría adversas, ¿cómo se manifiestan ahora desde lo remoto? ¿Cierto? El confinamiento nos obligó a todos a utilizar aparatos tecnológicos que, aunque nos acercan de alguna manera, imponen una distancia. Y esa distancia ahora tiene que ser considerada y manejada de diferentes maneras. Una de ellas es precisamente la innovación o la oxigenación de los programas de curso, donde el centro de la atención sea el estudiante. ¿Y el estudiante por qué? Porque el estudiante se debe involucrar en los procesos académicos en general. En general quiere decir la evaluación, la construcción del proyecto de aula mismo, la participación en el desarrollo de los contenidos y la utilización a través de la proposición de dispositivos móviles en los que ellos, al sentirse cómodos, porque hacen parte de su cotidianidad, están reflejando una interacción, una permanencia que pueden de una u otra manera reflejar cómo aún con la barrera de la no presencialidad se puede ser activo, se puede estar presente y se puede aportar al incremento de los, llamémoslo niveles, o la interacción social entre estudiantes y profesor, entre estudiantes y compañeros, entre ellos mismos y entre todo el curso. Nosotros sabemos que en el aula de clase, por lo general, siempre se desarrollan varias relaciones. La relación que usted tiene con todo el curso, cómo percibe usted a todo el curso y cómo percibe usted a cada uno de sus estudiantes. ¿Cuál es el aporte que cada uno hace? Por eso hay evaluación grupal y por eso hay evaluación individual. Ahora, la innovación educativa nos está invitando a ser los partícipes a ellos de esa evaluación, no solo con las herramientas de autoevaluación que veníamos tratando o de la evaluación del curso que nosotros hayamos desarrollado, sino en la planificación y en que ellos se involucren en el desarrollo y en la construcción de las estrategias que permitirán el logro de los objetivos del curso. Objetivos en los que ellos también pusieron su granito de arena porque dicen que es lo que quieren alcanzar. Eso por ahora tengo para decirle al grupo que escogió este tema. Otro grupo, por favor, que nos cuente y nos comparta su árbol, si es posible. Profe, te voy a mostrar el de nosotros. Nosotros escogimos narrativas transmedia. Yo estoy con la profesora Miriam Bastidas. Entonces voy a compartir por acá la pantalla. Bueno, entonces, dentro de, digamos, todo el tema que abarca lo de narrativas transmedia, se hablaba de ese modelo híbrido de enseñanza que va desde la virtualidad o esa enseñanza remota y también desde la presencialidad. Y pues acá, como problema central, lo que hicimos fue abordar como la aceptación por parte de los docentes y estudiantes de la virtualidad como herramienta de aprendizaje en el área de la salud. Entonces, digamos que las dos estamos un poco relacionadas con este área de la salud y el enfoque quizás va como en esa línea, ¿cierto? Sin embargo, ahí, pues digamos, el sentido como importante es simplemente adquirir todas las herramientas que sean útiles tanto para estudiantes y docentes para que la virtualidad se convierta en un proceso pues significativo y no en una barrera como quizás de pronto se puede ver ahora, ¿cierto? Entonces las causas que nos llevaron a abordar pues este problema central, primero fue pues como todo lo que está ocurriendo, la emergencia de salud que actualmente se presenta,
también el reconocer que los estudiantes cómo se apropian de ese conocimiento, ¿cierto? De pronto como tú lo explicabas ahorita, hacerlos parte de todo el proceso, desde la evaluación, desde la programación de saberes y de temas. Entonces también pues que el estudiante realmente se apropie de ese conocimiento. La capacitación docente desde la virtualidad, que se convierte pues en algo fundamental. Ahorita quizás porque quizás esos procesos de evaluación y de planeación desde lo virtual no sean los más correctos y quizás hayan muchas falencias, no sé, muchos temores a enfrentar pues como este tipo de herramientas. Y la tradición pues que siempre nos ha hablado de que la presencialidad es como lo importante, ¿cierto? O sea, siempre nos sacaron, digamos, de esa zona de confort donde tradicionalmente se veía que la presencialidad pues era como la única manera de enseñar y de yo transmitir correctamente y de sentir que realmente alguien me estaba prestando atención o que yo estaba recibiendo la información. También hablamos de pronto un poquito de sujeto con derechos, que quizás está como muy desde el área de la salud, y es mostrar que quizás pues antes, digamos, de que se enfocara mucho como todo lo de la historia clínica, donde realmente se queda referenciado todo lo que se le hace a un paciente, quién lo vio, qué exámenes se le hizo. Entonces realmente el hecho de tener algo plasmado, ya sea virtual, o sea, donde todos puedan acceder, se convierte en una herramienta muy importante. Entonces también pues lo tomamos como por ese lado, haciendo pues como esa relación a esa área pues de la salud. Y como efectos, a partir de ese problema central, entonces es primero que la virtualidad enriquezca a la práctica, o sea, que como ahorita lo mencionaba, que realmente se forme un modelo híbrido que realmente sea complementario y que todos esos temas que son de pronto más conceptuales, pues se puedan ir viendo de esa manera virtual, para que ya después de una manera más presencial pues se pueda evidenciar lo aprendido desde esa virtualidad. Generar contenidos académicos en una plataforma virtual. Entonces este tema hablaba mucho de usar herramientas que ahorita, así como tú lo decías, pues realmente los jóvenes se sienten cómodos en ellos, y es el uso de Instagram, el uso de TikTok, el uso de Twitter, y realmente son herramientas que no solamente son herramientas como de pronto de esparcimiento o por allá como alejadas de la educación, sino que realmente podemos tomar esas herramientas y estas aplicaciones para que también muchos contenidos se puedan dar por ahí, para que ellos puedan participar, para que ellos puedan compartir y pues sentirse mucho mejor en este proceso virtual. Y obviamente que los contenidos virtuales faciliten pues la experticia, en este caso pues desde la salud, desde lo que se quiera enseñar, y que sean contenidos participativos, donde realmente se involucre el estudiante, donde se involucre el docente, y digamos esa aplicación o lo que se vaya a generar, esa herramienta, sirva para que se puedan pues como poner ahí en contexto muchas de las opiniones, de lo que se ha aprendido. Entonces eso fue como enfocamos pues este árbol de problemas. Muy bien, muchísimas gracias. Al respecto les cuento. Ustedes aquí lo que están viendo que el problema es en general el aprendizaje en las áreas de la salud, ¿cierto? Pero entonces esta propuesta de intervención sería bastante amplia, intervención en innovación, porque eso abarca una directriz que sea aplicada en todos los programas que se dictan en las áreas de la salud. Y por programa se deberían crear algún tipo de estrategia, ¿cierto? Este sería un punto de partida. Okay. En este tema de las narrativas transmedias, uno consideraría que pues la buena narración siempre ha sido una parte importante de cualquier estrategia de comunicación. Pero cuando nosotros hablamos de comunicación digital en la docencia, ¿cierto?
siempre esos conceptos centrales se deben considerar de manera diferente. ¿Por qué? Porque lo digital no solo significa plataformas en línea o el uso de tecnologías, esas son las herramientas. Digital ya sería participación activa de la audiencia. Me explico, no es solo disponer una plataforma, unas estrategias, unas herramientas, y que el estudiante no sea partícipe, lo que estabas diciendo también ahorita, lo referías. Entonces, lo activo se debe a que, si bien ya no hay una entrega lineal pues, de la historia del consumidor que es pasivo, sino que ahora este consumidor puede responder y puede co-crear, puede aportar. Vamos a hacerlos partícipes de la forma en la que vamos a construir ambientes de aprendizaje, ¿cierto? Por supuesto que siempre va a ser controlado porque hay unas dinámicas para hacer, para dictar las clases, para realizar las evaluaciones, pero vamos a incorporar en ellas, en esas dinámicas de enseñanza-aprendizaje, ese redireccionamiento de los contenidos y de la forma en la que vamos a hacer. En ese sentido, nos corresponde ya habilitar, crear esos entornos que estén impulsados por ciertos ecosistemas temáticos, ¿cierto? Que tengan resonancia emocional antes que cualquier estrategia de contenido. Entonces, ¿qué les preguntaríamos a estos estudiantes que quieren ver en un contenido académico virtual, por ejemplo? ¿Cierto? Porque aquí nosotros vamos a establecer un diálogo. Esto ya no va a ser un monólogo, ¿cierto? Y ahí es que vamos a iniciar esa conversación, ese compartir, esa manifestación articulada y compartida de un proceso de enseñanza-aprendizaje en la que todos estamos participando, por tanto, todos somos responsables, y ahí hay un detalle muy importante para todos. Delegar responsabilidades en los estudiantes puede ser un factor muy importante porque ellos estarían comprometidos con el buen desarrollo del curso. Y cuando digo delegar responsabilidades no me refiero a hacer solamente la tarea, el anteproyecto, la guía evaluativa, no. Es que ellos también sean partícipes, ¿cierto?, de cómo se proyectan sus compañeros en ellos, cuál es su comportamiento en ellos y de qué manera ellos contribuyen al fortalecimiento del curso. Sin duda la tecnología disponible ahora es omnipresente, pero hasta el punto que es parte de nuestras vidas en lugar de una opción. Nosotros no podemos ir a la Universidad de Antioquia todavía, ¿cierto? Y los que pueden ir, miren todas las restricciones que tienen o que pueden tener. No, profe Cristina, la compañera ya quitó el árbol de problemas de ellos. La perspectiva, yo soy Miriam Bastidas, que trabajé también como esta parte, digamos, con Mayra, porque la perspectiva aquí ya didáctica sería una perspectiva alternativa, donde no es el profesor el que enseña ni el estudiante el que aprende, sino que están en una comunión aprendiendo y enseñando a la vez. O sea, no es unidireccional, sino que es bidireccional. Pero también con la comunidad con la que estemos también se aprende. O sea, la comunidad misma haría, digamos, como esa relación tripartita. No es que el estudiante aprende, el profesor enseña y la comunidad recoge lo que ellos quieran dar, sino que están, digamos, como en una interacción donde cada uno aprende de lo práctico para enriquecer la teoría y la teoría para enriquecer la praxis. Sería como ese modelo alternativo. Y cuando decía Mayra, en cuanto a que emerge un sujeto distinto, a nosotros lo vimos en las clínicas y yo
pienso que de pronto los otros están de acuerdo en que ya el paciente dejó de ser paciente pasivo, de recibir y que los médicos hicieran sobre su cuerpo todo lo que quisieran, sino que es un sujeto que siente, que piensa, que puede opinar, y ya no pueden ser todo ese mundo de estudiantes que lo ven alrededor, sino que hay también cuántos estudiantes pueden ingresar a una sala a hacer una ronda, eso ya está. Y entonces estos medios alternativos también nos ayudan a enriquecer esa práctica y a enriquecer la teoría. Son los dos elementos que están ahí conjugados. Claro que sí, eso es fundamental, tener en cuenta que ya el aprendizaje, ¿cierto? Es bidireccional, ¿cierto? Y si involucra comunidad, ahí el asunto es tripartita, como acaba de decir la compañera. Hay algo muy importante y es que este contexto en el que nosotros ya estamos inmersos, o sea, esta pandemia nos dijo, nosotros veníamos a un paso lento, digamos, ¿cierto? Adaptando unas nuevas tecnologías, algunos programas de manera digital, en las plataformas de aulas virtuales, y esta pandemia llegó a decirnos, bueno, se ponen las pilas ya o ya, ¿cierto? Y de manera inmediata, todos empezamos a dar respuesta a ese requisito del medio, porque todos estamos en esa lógica. La docencia, la administración, todos estamos respondiendo a esa lógica y cada uno ha creado diferentes estrategias, hay diferentes formas para seguir presente. Presente significa ahora para estar conectado. Entonces, en el contexto de más diálogos conectados, ¿cierto? Este nuevo panorama de medios en constante evolución comienza a utilizar todas estas nuevas herramientas que involucra también las redes sociales para crear historias, buscar la participación activa de nuestros usuarios, que son nuestros estudiantes, y nosotros también somos usuarios porque nosotros seguimos aprendiendo. Un ejemplo directo es lo que nosotros estamos haciendo aquí. Nos estamos formando, estamos adquiriendo nuevas nociones, nuevos conceptos, nuevas miradas de cómo realizar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y cuando vamos al desarrollo de los cursos, a la interacción con estos sujetos de aprendizaje, nosotros seguimos en constante aprendizaje, conocimiento, acercamiento. Esa noción de una experiencia narrativa transmedia convencional se está volviendo obsoleta porque ya se empieza a redefinir desde las interacciones pasivas, porque muchos estábamos acostumbrados al poco uso, o algunos, aún en este tiempo, al no uso de un marco más interactivo. Ahora ya es una imposición de la situación, de la vida, del mundo, nos dijo, hay que hacerlo. Y el punto es que eso aumenta un valor, eso adquiere un valor, y no me refiero en pesos, o sea, sino en un significado, puesto que ya la fragmentación de esa noción de experiencia lo que hace es poner más piezas en nuestro rompecabezas y todas estas piezas empiezan, quedan en manos de diferentes grupos de usuarios, en varios paisajes, en varios medios, desde donde nos están consultando. Yo por aquí vi ahora a un compañero que estaba por allá como en una finca, no sé si era el jardín de su casa, y eso ya le dice mucho a uno, ¿cierto? El contexto en sí se expandió, desde dónde participa un estudiante, desde dónde está haciendo la tarea. También porque hay estudiantes que aún desde donde no están haciendo las tareas, que son una de las preguntas que nos hacemos. Entonces, nosotros ya tenemos que usar todo esto de los software, de las nuevas tecnologías, nuevas herramientas como una manera de hablar y aportar a la construcción de una comunidad cuyos consumidores más activos somos nosotros, los docentes, y se lo dirigimos a los estudiantes. Y los estudiantes entonces entran en el mismo juego, ¿cierto?, de consumidores.
Listo, eso para el grupo del tema transmedia. El grupo que continúa, por favor, con el otro tema. Profe, mientras se prepara el otro grupo, ¿le puedo hacer una pregunta sobre esto de la transmedia? Claro que sí. Relacionado con derechos de autor y propiedad intelectual, en el caso de profesores de cátedra, que no hay un vínculo definitivo con la institución, en cualquier momento puede ser reemplazado, en cualquier momento puede ser no llamado, como por ejemplo ahora en ingeniería nos dijeron que no saben a cuántos profesores de cátedra van a volver a llamar para este semestre. Entonces, en el caso de los profesores de cátedra, si creamos un proyecto innovador para el aula y eso queda escrito, pero después al siguiente semestre ese profesor no lo pueden llamar o no lo quieren llamar, pero él ya creó algo muy innovador, entonces, ¿qué va a suceder en ese caso? Bueno, te cuento. Para todos estos efectos, se tienen también que empezar a crear las cláusulas y como que esa normatividad que abarque esa situación, por ejemplo, que tú manifiestas. Pongo un ejemplo de los proyectos de investigación. Un docente de cátedra puede ya ser investigador principal de un proyecto, pero lo debe respaldar a un profesor de cátedra, perdón, y a un profesor ocasional. Lo debe respaldar un profesor de planta. En el caso de la aplicación de este tipo de nuevas estrategias, los mismos programas, los mismos departamentos, las mismas facultades deberán trazar esos lineamientos que digan, o sea, si esta es una innovación para el currículo, ¿cierto? Los aportes de este profesor, listo, ya se le contrató para esta actividad, hizo parte de sus funciones, cuando él se vaya, en caso de que se vaya, ¿sigue vigente o hay alguna restricción o el contenido es propio? Algo diferente es, en mi concepto, en mi concepción, la formulación o elaboración de nuestros proyectos de aula. Incluso sabemos que hay muchos docentes que dejan los cursos y su mismo programa se le cede a otro profesor y el profesor lo adapta. Hemos visto muchos casos de esto. Pero en sí lo que tú refieres es prácticamente esa invitación a que desde ya también se vayan revisando las cláusulas y la normativa institucional que a nivel de contenidos académicos, pedagógicos, los cursos y todo lo que implique el uso de estas nuevas metodologías, si quedan atados a un profesor, si se le reconocen en derechos de autor y se puede utilizar como se utiliza cualquier otro tipo de bibliografía y se le hace la citación, en fin. No hay nada claro por ahora. Lo que te digo son algunas suposiciones de lo que se debería hacer, porque en últimas, así como se van reglamentando todos los procesos de investigación, de extensión y también de innovación, estas nuevas metodologías también deben quedar en algún tipo de reglamentación. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o continuamos con el siguiente grupo para entrar a hablar luego de los proyectos de aula? Pues si quiere, yo socializo el árbol que tenemos nosotros, pero yo no tengo ningún grafiquito ni nada. Yo nada más tengo por aquí como los apuntes del problema, de las causas y de los efectos. Entonces, adelante, bueno, adelante Carlos, puedes hacerlo. muchas gracias, profe. Bueno, resulta que durante años previos al 2017 y al 2016, el Centro de Lecturas, Escrituras y Oralidades realizó un mapeo de iniciativas que trabajaban alrededor de la lectura, la escritura y la oralidad en la Universidad de Antioquia. Posterior a ese mapeo, durante el 2016 y el 2017, el centro, junto con la Vicerrectoría de Docencia, lanzaron una convocatoria para apoyar algunas de esas iniciativas que se mapearon, ¿sí? Con el fin de que pudiesen pues fortalecerse y continuar con su trabajo.
El problema concreto que aún pervive es que hay una desarticulación en las iniciativas que trabajan alrededor del tema de la lectura, la escritura y la oralidad. Están desarticuladas. Cada quien trabaja por su lado el tema de la lectura, la escritura y la oralidad. Pues, Luis, una pequeña intervención, qué pena. Luis, una pequeña intervención, qué pena. sí, profe. No, era que si te habían modificado el plan operativo inicial. Es que me preocupa que yo sé que muchos compañeros vamos a dejar, hasta yo lo estoy pensando, en dejar de ejecutar pues el presupuesto asignado al laboratorio, porque como no hay una planeación clara, nosotros partimos de una planeación. Todavía yo ni idea de cuáles prácticas se van a dar en este semestre, ni idea en el siguiente, ¿cierto? Entonces, ahí es que apunta uno los recursos. Bueno, se van a dar estas prácticas, yo necesito más HCL, necesito más cápsulas. Como eso no está claro todavía, entonces uno dice, pues, comprar por comprar, justifica, o hay que reevaluar la estrategia. Entonces, te digo eso es porque en el plan operativo nos van a medir a todos en la ejecución de recursos. Entonces, obviamente se va a ver muy disminuido, no sé si de acuerdo al presupuesto que tenemos, o eso se tendría que modificar. Es que no estamos operando presencialmente, no estamos consumiendo recursos. Entonces, me parece que si debes, como, no sé, con planeación, hablar eso, porque al final pues nos van a medir tu gestión y la del centro de laboratorios con la ejecución de recursos. Van a estar a un 50%, a un 40%, y eso nos va a afectar de alguna manera, pues en la gestión. Profe, tú me dirás cuándo continúo. Ya, adelante, Carlos. Bueno, profe, entonces estaba diciendo que había pues como una desarticulación entre todas estas iniciativas que han trabajado en la Universidad de Antioquia el tema de la lectura, la escritura y la oralidad. Ese es el problema central. Ahora bien, no queremos pues que este asunto sea como un problema, sino que sea como una posibilidad, porque en el proyecto que hemos venido trabajando encontramos que han habido aportes a la innovación didáctica de las prácticas de lectura, escritura y oralidad. Solamente que falta un dispositivo que permita agrupar a dichas iniciativas para que trabajen de manera colaborativa. Entonces, como en algunas de las causas identificamos allí, es que los docentes, los administrativos y los directivos a veces suelen considerar que el lenguaje no sea algo importante en la formación académica y en la permanencia universitaria, ¿cierto? El lenguaje parece ser como si fuera una cosa por allá que debieron de haber trabajado en la básica o que se basta con un curso que se pone por allá en los inicios de los semestres y de ahí ya los estudiantes aprenden a leer de una vez y para siempre y no hay que ocuparse más de la lectura, la escritura y la oralidad en el marco de los campos disciplinares en los cuales los docentes forman a sus estudiantes. La otra causa es que se suele considerar el lenguaje como un objeto de estudio propio de un campo o de una unidad académica. Entonces cada quien entra a reclamar el lenguaje como algo propio y no como algo que se debe trabajar en el marco de las asignaturas y de los cursos. Bueno, y lo otro es que hay una causa, pero ya es más a nivel estructural, y es el funcionamiento de la universidad como una estructura arbórea, como lo propone Castro Gómez, ¿cierto? Que la universidad trabaja por parcelitas. Entonces creo que uno también en sus prácticas cotidianas reproduce esa misma estructura arbórea de la cual habla este autor. Y bueno, en los efectos, pues encontramos la ausencia de una propuesta institucional que permita reconocer la función epistémica de las prácticas LE, o sea, que ellas se vinculan a la apropiación de los conceptos, de las metodologías propias de un campo disciplinar. B, el lenguaje como un factor asociado con la permanencia universitaria. C, la diversidad lingüística y epistémica que cohabita en una universidad pública, como la Universidad de Antioquia. Y otro efecto sería que hay innovaciones didácticas que realizan estas iniciativas, como lo dije ahorita al inicio, pero
esas innovaciones se quedan en el marco mismo de las iniciativas y no se pueden compartir con otras, de tal manera que le aporten a esas otras iniciativas o que esas otras iniciativas le permitan, en una suerte de diálogo, realimentar lo que vienen realizando ellas. Hay una ausencia entonces de una política, Leo, a nivel institucional que permita dar esos lineamientos para trabajar el lenguaje en la universidad. Y bueno, el otro tema es que habría deserción estudiantil, eso es un efecto. Al no considerar la importancia de la lectura, la escritura y la oralidad, pues va a haber deserción estudiantil toda vez que hay problemas en la apropiación de los saberes disciplinares en los cuales pues, los docentes forman a sus estudiantes. Y por eso es que entonces está la propuesta de hacer una co-creación de configuraciones didácticas en red que permitan a los docentes o a los participantes de las iniciativas construir de manera colaborativa, conjunta, propuestas didácticas para abordar este tema en la Universidad de Antioquia. Y a su vez, que se pueda avanzar con este trabajo en unos lineamientos para una didáctica de las Leo en una universidad con las características propias que tiene la Universidad de Antioquia. Bien, está bastante desarrollada esa idea. Al respecto, yo te puedo decir algunas cosas. Primero que todo, lo que se proyecta es el desarrollo de esas habilidades lingüísticas académicas en la enseñanza, pero ahora tendrían que considerar que la enseñanza también es en línea, y en línea supone la utilización y la adaptación a estas nuevas formas de educación que ya estamos enfrentando, porque yo creo que pues estamos en la pandemia, habrá una post-pandemia y vamos a ver cómo sigue el curso de las cosas y de nuestros asuntos académicos, porque sin duda esto será un cambio y además de ser un cambio o una, ya lo llamamos motivación abrupta, ¿cierto? La emergencia de esta pandemia, de este virus. Pero ya entonces también vamos arraigando, vamos dando base a estos nuevos sistemas y a estas nuevas oportunidades que tienen camino, puesto que si consideramos una barrera para la enseñanza exitosa en estos contextos en línea, es esa renuencia de algunos profesores a utilizar materiales auténticos en la enseñanza y el aprendizaje en Internet como punto de partida. Entonces, algunas ideas deberían incluir el uso de nuevas tecnologías de aprendizaje, como esos recursos más amplios que se basan en Internet y todo lo que albergue lo que podemos hacer en Internet, pero también sabemos que existen las emisoras, ¿cierto? La televisión, los canales de la universidad para llevar a cabo muchas de las actividades docentes y que esa pedagogía nos permite para ampliar y manifestar la existencia de ambientes de enseñanza-aprendizaje. Entonces, hablaríamos aquí, pues tú mencionaste muchas cosas, yo me atrevo a decir que, en primer lugar, pues, presentaciones académicas sobre ese software de conferencias, para que se puedan desarrollar esas habilidades en el habla, ¿cierto? En la lectura. Esa puede ser una tarea eficaz. El uso de software de conferencias web, que además sirve para todas las demás dinámicas que tenemos nosotros en nuestros cursos. Los estudiantes pueden siempre preparar sus presentaciones usando como mínimo recurso el PowerPoint, y ya vemos que hay una nueva cantidad de emergencia de formas para hacer. Adelante, Felipe, puedes escribirla mientras yo termino las orientaciones que le estoy brindando a Carlos. Para hacer toda el desarrollo del lenguaje y de las habilidades necesarias para comunicarse, y para comunicarse en el sentido de la acción
de esa transmisión de lo que está aprendiendo, pero también una forma de proyectar el cómo lo hará después. Porque es que él se está formando, muchos de nuestros estudiantes se están formando para luego comunicar también en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para enseñar precisamente. Esa grabación de las presentaciones y la autoevaluación, ¿cierto? Como parte del desarrollo efectivo del lenguaje hablado, se puede recurrir a estrategias metacognitivas como la autoevaluación para apoyar el habla académica, los softwares de grabación de audio, la animación que le debemos dar a los estudiantes para que hagan grabaciones de presentaciones que luego puedan analizar, en fin. Es esa necesidad de establecer ese análisis constante y necesario de parte y parte y que se le puedan asignar tareas en este ámbito específico para la identificación del lenguaje que han aprendido y para evidenciar ese aprendizaje. Que se centren en las barreras de la pronunciación, por ejemplo, para la inteligibilidad, evaluar el uso de marcadores del discurso para estructurar argumentos hablados, ayudar a los alumnos a demostrar su propio aprendizaje, en fin, un sinnúmero de estrategias que, como tú lo dices, tienen que ser concebido, analizado y proyectado para que sea una directriz en todos los cursos que se van a presentar con relación a lo que tú dices de las prácticas Leo, pero también en ese impacto que nosotros tenemos hacia los estudiantes, que los estudiantes mismos tienen entre sí para luego comunicar, difundir y divulgar el conocimiento aprendido, ¿cierto? Esa gestión del conocimiento sigue presente ahí, a partir de la acción innovadora y el uso innovador de estas nuevas y diversas herramientas. La supervisión y la instrucción de nuestra parte es fundamental, pero también esa apertura a los aportes que los estudiantes tengan para desarrollar los cursos y generar ese interés de ellos por algo en lo que ellos están participando como constructores. Sí, muchas gracias, profe. El tema. ¿Qué me dice? Muchas gracias, profe. Son elementos muy importantes los que nos acaba de brindar para pensar como nuevos rumbos por donde ir encaminando este proyecto. Es con todo gusto, Carlos. Gracias, profe. Felipe García tiene una pregunta por acá, nos dice, ¿ya terminamos todos los grupos? Hola, profe. Felipe, adelante. No, pues la pregunta era muy larga, qué pena, pero venga y le resumo. Es que mi duda es la siguiente. Muchas veces utilizamos las plataformas digitales o las herramientas transmedia, dígase los diagramas de flujo, todas estas herramientas que tienen un carácter gratuito, o inclusive el Classroom, que también funciona como una herramienta para organizar nuestros módulos. Pero muchas veces los estudiantes, cuando comparan las herramientas de la Universidad de Antioquia o de los profesores de la Universidad de Antioquia, que muchas de sus veces están en este margen de la gratuidad, porque son herramientas gratuitas, y las comparan con otras universidades que acceden a otro tipo de plataformas o acceden a otro tipo de herramientas que se pagan cierto tipo de licencia y que por ende pues tienen, pues por decirlo así, tienen otro tipo de insumo que brindan mayor posibilidad al estudiante. Como nosotros, como profesores de universidad pública, con condiciones económicas, pues por parte de la universidad, que a veces son angustiantes debido a que no se pueden acceder a estos recursos, no se pueden acceder a estas plataformas, que en su gran mayoría tienen un costo económico. Pero ¿cómo se compite con eso? Pues muchas veces mis estudiantes, pues en especial cuando comparan, me dicen que las herramientas que usamos, por más creativas que sean, tienen ciertos límites en la comparativa de las otras plataformas que se paga un monto económico para su acceso. Bueno, Felipe, te cuento algo. Felipe y compañeros, el asunto de las plataformas
educativas es complejo por lo que tú acabas de manifestar. Nosotros quisiéramos desarrollar nuestros contenidos educativos y toda nuestra pedagogía en las mejores plataformas, es decir, el acceso a plataformas pagas, pero tenemos algunas restricciones que tú acabas de evidenciar, de mencionar. Pero entonces, hablando de plataformas educativas, la pregunta siempre es cuál elegir, qué son y para qué sirven estas plataformas. Entonces, dividámoslas primero en dos tipos. Las que son para crear los cursos y las que son para aprender online. Esas que son para crear los cursos sirven siempre como herramienta para crear el entorno donde publicaremos los cursos y realizaremos otras tareas educativas de interacción entre profesores y alumnos. Y las otras, las que son para aprender online, son aquellas que ya contienen los cursos accesibles para los usuarios y que deseen apuntarse para empezar a aprender de manera online. En nuestro caso, nos toca crear los cursos. En otros casos, por ejemplo, los que tienen acceso a UDARROA, hay cursos que ya están ahí en el Moodle también. Hay unos pros y hay unos contras. Entre los pros, o la favorabilidad que tendrían sería la flexibilidad, porque siempre se puede estudiar en cualquier momento y lugar, uno marca el ritmo del aprendizaje y el tiempo que le dedica al mismo. La formación es más económica que la formación presencial, es decir, ya sabemos que mientras esté en la casa un estudiante no tendría que desplazarse, que los pasajes, que la alimentación, etc. Pero sabemos también que hay un gran grupo de estudiantes que tienen dificultades en sus entornos habituales. Para el manejo de algunas de estas plataformas no se requiere tener unos conocimientos técnicos avanzados superiores, sino unos niveles básicos de uso de Internet. Y sin duda que se crea aquí una comunidad virtual que permite la interacción entre profesores y alumnos, pero esto también requiere una mayor implicación, tanto profesores como para alumnos. Y el primer detalle de ellos, en el caso de nosotros, es más tiempo frente al computador, ¿cierto? Los espacios y los horarios de trabajo se vuelven casi inflexibles. Yo no sé, ustedes tendrán una amplia gama de situaciones para contar, ¿cierto? Por lo que estamos viviendo. Aquí los alumnos tendrían que tener una mayor motivación. Y aquí entra en juego eso que les hablé de otorgarle responsabilidades a los estudiantes. Y siempre se va a requerir un dispositivo portátil, móvil o tablet con conexión a internet. Listo. Entonces, perdón. Hay muchas plataformas gratuitas para crear cursos. Moodle, Chamilo, WordPress, Plugin, Claro Online, Tutor, etc. Y de pago está, por ejemplo, la Fear Class, Neo Educativa, Blackboard, etc. ¿Qué pasa con esto? Primero que todo, nosotros necesitamos un conocimiento amplio de todas las plataformas que podríamos tener a disposición de manera gratuita, ¿cierto? Porque aún siendo gratuitas, pueden brindarnos muchos elementos en los que podemos desarrollar los cursos. Y las otras que son consideradas pagas, se podría pensar en presentar una propuesta precisamente de innovación que incluya la suscripción, una membresía a este tipo de plataformas pagas, manifestando los beneficios que traería hacer uso de ella y no de otra para el desarrollo de los cursos, pensando siempre en el logro esperado de los objetivos propuestos en los cursos y en nuestros criterios e indicadores de aprendizaje y enseñanza que tenemos en la universidad. Ahora, vale la pena consultar en la universidad cuál es la proyección o el despliegue para la utilización por parte de nosotros de todo este tipo de plataformas, que se viene considerando, que se viene pensando, porque este asunto llegó para quedarse, y me imagino yo que de la mano van las estrategias, como les comentaba ahorita, para que se coadyuve o para que se instaure una cultura de ambiente de aprendizaje remoto, digital, en dispositivos, y que permita una facilidad para el aprendizaje por cuanto la disposición adecuada, idónea,
de las herramientas que necesitamos. Esto tendría para decir. Muchas gracias, profe. Muy claro. Con todo gusto. Bueno, entonces yo le voy a pedir el favor a Caterine que volvamos a la presentación para llevar la secuencia de los asuntos de hoy. Claro, profe. Muchas gracias, Kate. Quiero, por favor, que tengan presente que estas temáticas y este árbol de problemas que ustedes acaban de compartirnos y de los que acabamos de conversar pueden ser utilizados, bien sea para una propuesta de innovación, un proyecto de innovación, o para temáticas involucradas con la adecuación o adaptación de los currículos o proyección de las temáticas de sus cursos. Tienen que establecer siempre la diferencia entre ellos. Un problema les puede servir para ambas cosas, pero deben saber que las diferentes metodologías exigen que ustedes separen los asuntos. ¿Cuándo será una propuesta, un proyecto de innovación y cuándo va a ser un recurso para esos proyectos de aula? Muy bien. Entonces, vamos a ver de qué hablamos cuando pronunciamos la palabra innovación. Profe, qué pena, están tapando la diapositiva con eso. Dale. El concepto de innovación es polisémico, pero podríamos afirmar que se constituye como la creación de nuevos conocimientos, productos y procesos. En el campo de la educación, pretende modificar actitudes, ideas, culturas, contenidos, modelos y prácticas pedagógicas e introducir una línea renovada en programas, proyectos, currículos, áreas, disciplinas, etc. La innovación, entendida como ese modo de hacer las cosas de manera distinta, es en sí misma una invitación a combinar factores que influyen significativamente en la formación académica e impactan la pedagogía, la sociedad y la cultura. Es una búsqueda y un encuentro exitoso de ideas nuevas que posibilitan desarrollar capacidades competitivas que aporten a la planeación y a la gestión de habilidades estructurales fuertes, que sostengan la emergencia de nuevos y mejores procesos de enseñanza-aprendizaje de forma colaborativa. La innovación en el campo de la educación propicia que los profesores, las lecciones y el plan de estudios sean flexibles para que los estudiantes piensen y hagan preguntas. Es necesario despertar su curiosidad y encontrar formas de mantenerlos interesados. Mejorar y escalar es el objetivo de la innovación educativa, porque se incluye el esfuerzo por avanzar en estrategias de aprendizaje utilizando la tecnología para expandir el acceso a la creación y co-creación de nuevo conocimiento. Un docente innovador debe ofrecer al estudiante la posibilidad de hacer uso de la ciencia y la tecnología a través de sus métodos de enseñanza, para que estos puedan investigar, hallar respuestas a sus preguntas y encontrar más información en diversas fuentes que acortan fronteras de conocimiento y les permite hallar conceptos distintos a la posible resolución de problemas. Muchas gracias, Kate. Bueno, compañeros, nos encontramos aquí entonces con la necesidad de conversar un poco acerca de esas diferentes formas en las que suele usarse el término innovación, puesto que por lo general todas ellas conducen siempre a los ámbitos de la información, la formación y el conocimiento.
Y como elemento de diferenciación, la innovación establece la creación de nuevos conocimientos, productos y procesos. Al respecto, Salvat y Navarra dicen que innovar se trata no solo de mejorar un proceso o un producto, sino que implica siempre generar un verdadero cambio. Nosotros aquí hemos manifestado todos la necesidad de impactar a partir de un cambio en esas dificultades que hemos hallado en los contextos y en las formas problemáticas que hemos manifestado. Claro que sí, Edwin, tendrán acceso al enlace del video también. La formación y profundización científica que requiere la innovación dentro de una cultura de transformación implica la adaptación de paradigmas que transformen social, ambiental y económicamente diferentes contextos. Y es a través del planteamiento de soluciones inteligentes a los problemas sociales que los marcos multidisciplinares impulsan el liderazgo como factor fundamental de empoderamiento dirigido a la co-creación. Miren, hemos mencionado la multidisciplinariedad y la co-creación en todos nuestros ámbitos. Aquí estamos hablando del aporte necesario que hacemos todos, desde el ámbito en el que estemos ubicados, al cambio o la transformación de nuestros ambientes. Máxime cuando hemos detectado situaciones problemáticas que requieren nuestra intervención y estamos preparados porque somos los llamados a presentar estas alternativas de cambio que se convierten en estrategias y el curso de acciones innovadoras que darán sin lugar a dudas un resultado diferente. Por eso, nosotros procuramos de hoy en adelante el desarrollo conjunto de programas, de proyectos y de acciones innovadoras. Hay que tener en cuenta que al igual que en la investigación, la aplicación de herramientas de caracterización y diagnóstico de necesidades y fortalezas permite a la innovación potenciar iniciativas e instalar saberes y conocimientos que consideran los procesos educativos como dinamizadores de apropiación social del conocimiento, teniendo como base fundamental el origen transformacional que viene sin duda de la educación. Entonces, recuerdo lo que refiere Carbonell al respecto cuando dice que la innovación educativa puede ser considerada como una serie de intervenciones, decisiones y procesos con cierto grado de intencionalidad y sistematización que tratan siempre de modificar actitudes, ideas, culturas, contenidos, modelos y prácticas pedagógicas. A su vez, se procura la introducción en una línea renovadora de nuevos proyectos, programas, materiales, curriculares, estrategias de enseñanza y aprendizaje, que incluyen modelos didácticos y otras formas que nos permitan organizar y gestionar no solo el currículo, sino el centro y la dinámica del aula. Volviendo al asunto de la investigación, recordemos que ese conocimiento básico que se genera en la investigación debe dirigir los procesos de innovación siempre. ¿Por qué? Porque analiza sus resultados. Y esa razón es importante puesto que permite diferenciar la innovación como una oferta, como una herramienta de la oferta formativa y un proyecto de innovación. En el caso del proyecto, este responde a una necesidad de diferenciación estratégica y esa diferenciación es la meta, ¿cierto?, que impone la innovación en el proceso mismo para conseguirlo. Por su parte, los métodos de enseñanza involucran unos principios generales de pedagogía y estrategias de gestión utilizadas en la elaboración de proyectos de aula y su posterior aplicación. Por esto les hablaba de la importancia, primero, de reconocernos en ese ámbito problemático que requiere una intervención desde la innovación, ¿cierto? Y luego utilizar ese problema para dos asuntos diferentes. Un proyecto o una propuesta de innovación y un programa o un proyecto de aula con contenido innovador. En el centro están otro tipo de cosas, que es
el aporte que se puede hacer con estrategias y lineamientos innovadores a los currículos, y a los procesos de la gestión académico-administrativa de la universidad. Entonces, la elección de cada método que nosotros hagamos nos exige tener en cuenta unos parámetros que incluyan, entre otros, filosofía educativa y áreas temáticas en aras de la misión de la Universidad de Antioquia, que es donde pertenecemos, pero también aquí han manifestado que pertenecen a otro tipo de instituciones y debemos entonces encauzar y enrutar nuestras estrategias según los objetivos misionales de las diferentes instituciones donde estamos. Esos parámetros de los que estamos hablando se incluyen en enfoques que pueden estar centrados en el profesor por una parte o en el alumno, y también en los dos en conjunto. Y en el uso de formas tradicionales de enseñanza de la ciencia, la tecnología y la innovación, que a su vez pueden ser considerados como instrumentos metodológicos o recursos cuya estructura básicamente debería estar contenida en esa propuesta formativa que define la concreción de proyectos de aula que deben incluir la evaluación y la difusión de esos resultados. Me gustaría, por favor, escuchar algún tipo de participación de alguno de ustedes que ya haya modificado sus proyectos de aula, y no me refiero solo con la transmisión y la comunicación a través de una plataforma. Me refiero a si ya incluyó algún tipo de metodología alterna o alguna alternativa que proyecte la vinculación de sus estudiantes como responsables del logro de uno de los objetivos propuestos. Si alguno de ustedes tiene alguna experiencia para compartir. Profesora Luz, habla Jorge Tobón. Yo en esta pandemia utilicé unos programas de simulación donde los estudiantes les sugerí, porque eso no estaba en el programa inicialmente, entonces les sugerí estos programas para hacer simulaciones, está hablando de física, y fueron muy receptivos los estudiantes con estas simulaciones y se lograron unos objetivos espectaculares con los estudiantes. O sea, hubo un aprendizaje ahí y una motivación de parte del estudiante que me llenó mucho. Entonces, quería mencionarle eso. Excelente, profe, bienvenido. Qué bueno tenerlo por acá también. Gracias, Luz. Bueno, si algún otro compañero tiene alguna experiencia que nos pueda contar acerca de las estrategias que ha ido emprendiendo y que sin duda se volverán parte de la nueva versión de sus programas, nos gustaría escucharlo. Adelante. Profe, no, es contar como la experiencia, pues no lo estamos desarrollando en el momento como lo hacíamos antes, pero tiene que ver con lo que yo les mencionaba al principio, con el curso de Introducción a la Ingeniería Ambiental y la Ingeniería Sanitaria. En el momento en que la coordinadora del grupo de investigación daba estos cursos, se estableció dentro de esas metodologías de trabajo que los estudiantes iban a desarrollar desde el principio del semestre un proyecto de aula, el cual estaba dirigido a unas temáticas específicas sobre medio ambiente y sostenibilidad. Entonces ellos eran afines a ciertas temáticas como, digamos, el agua, los residuos, la biodiversidad, y todo ello era ligado pues al contexto de campus universitarios. Entonces ellos ya en el camino, con estos grupos conformados, investigaban sobre estos temas y, digamos, proponían algunas
soluciones a ciertos problemas que ellos identificaban. Y esto luego se compartía con la comunidad universitaria en general a través de unas ferias, las cuales las desarrollamos durante mucho tiempo en la plazoleta principal, que está ahí al frente del bloque, entre el bloque 22 y el bloque 16, y hacíamos como una gran feria donde cada uno de los grupos de estudiantes mostraba este trabajo. Al mismo tiempo se invitaban otras, digamos, instituciones o grupos de investigación de la universidad. Y actualmente eso mismo se hace, pero en menor grado, con el mercado agroecológico. Entonces es buscando como que ellos se empoderen de una temática, ellos mismos se involucren totalmente y lo puedan mostrar en un espacio de comunicación a la comunidad en general. Entonces es un espacio que ha sido muy bonito. Dentro de la experiencia, pues nuestro grupo de investigación nació de un proyecto de aula en el año 2008-2002. Iniciamos con un proyecto de aula y hoy en día podemos decir que somos un grupo de investigación de la universidad con un recorrido muy bonito. Entonces, miren lo valioso de estos espacios. Muy bien, muy interesante y muy importante. Yo sé que la mayoría de ustedes tendrá muchas estrategias para contarnos. A todos nos tocó asumir, ¿cierto? De maneras diferentes pero urgentes la atención académica por ocasión de esta pandemia. Entonces, continuando con las formas en las que se entiende la innovación, consideremos ese modo de hacer las cosas de manera distinta. Y en sí misma, la innovación es una invitación a combinar factores que influyen significativamente en la formación académica, impactan la pedagogía, la sociedad y la cultura, como vimos en el video que mencionamos ahorita. Entonces, lo asociamos desde esta perspectiva a la planificación, a la mejora y a los recursos, puesto que, tal como Salinas lo expresa, es una selección, finalmente, organización e utilización creativa de recursos humanos y materiales de formas novedosas y apropiadas que den como resultado el logro de objetivos previamente marcados. Previamente marcados, ¿por qué? Porque así como ustedes evidenciaron ahorita aquí, en esos árboles de problemas, ustedes están haciendo un análisis, una revisión, un diagnóstico inicial de qué es lo que está sucediendo y se empiezan a proyectar. Si esto es lo que está sucediendo, es decir, el problema, y se origina en esas causas que ustedes manifestaron, se origina ya, y eso hace que surjan esas consecuencias que manifestaron también. Nosotros desde ya estamos actuando de manera proyectiva, estamos haciendo una proyección a partir de algo presente y manifestamos de una vez la forma en que tendría que ser intervenida para su mejoramiento. Y esta forma de intervención toda abarca cambios desde la planificación que producen mejora. Y esos cambios responderán a un proceso evidentemente planeado, es deliberativo, es sistematizado y termina siempre siendo intencional. No son novedades fortuitas, no son cambios momentáneos. Gracias, Kate, por el enlace del video. Entonces, nosotros estamos en medio de la innovación, en una búsqueda y posiblemente vamos a tener un encuentro exitoso de ideas nuevas que nos posibilitarán desarrollar capacidades competitivas que aporten a la planeación y a la gestión de habilidades estructurales fuertes. Estamos hablando de la contribución que nosotros vamos a hacer a la estructura académica de nuestra universidad, ¿cierto?
Esa estructura va a permitir que se sostenga ahora en la emergencia y posteriormente nuevos y mejores procesos de enseñanza-aprendizaje, lo que estamos buscando, puesto que la innovación no ocurre en soledad. Nosotros estamos tratando de innovar hacia un colectivo. El mejoramiento no va a ser individual, va a ser para todos, ¿cierto? Y como aspecto cultural se constituirá todo lo que estamos haciendo en un proceso de intercambio para fortalecer el desarrollo de nuestros métodos pedagógicos colaborativos que sin duda van a incidir en esa formulación e implementación de estrategias de crecimiento y desarrollo cognitivo y personal que aportarán, sin duda, a la creación y desarrollo de nuevas soluciones o enfoques de los problemas sociales que nos aquejan y de la comunidad. Y en este punto hay algo que nosotros debemos reconocer, y es que la visión de la universidad y de nosotros en todas las actividades que desarrollamos es precisamente contribuir a ese cambio comunitario y social, porque se nos exige ese aporte y porque nosotros tenemos de lleno la convicción que desde la educación podemos contribuir a una transformación lo más adecuada posible del cambio social. Compañeros, eso es lo que tengo para compartirles por el día de hoy y quedamos para el próximo curso, el próximo encuentro con un tema muy importante y un tema bastante ameno, me gusta mucho, y es cómo fomentar un proyecto de aula innovador. Vamos entonces aquí a ver estrategias, ¿cierto? Y esos componentes que podemos tener en cuenta para reformular o crear proyectos de aula con este enfoque innovador que nos exige no solo la presencia y la utilización de las nuevas tecnologías, sino el establecimiento de esas estrategias que van de la mano y que de manera integrada procuran esa noción holística de la pedagogía como elemento importante para la trascendencia. La trascendencia, por supuesto, personal de cada uno de los estudiantes, colectivo de todo nuestro curso y de nosotros como docentes. Si tienen alguna pregunta, por favor, todavía tenemos unos minuticos para resolver algunas inquietudes, algunos nuevos aportes o también experiencias que desde ya develen esas nuevas estrategias y esos mejoramientos que ustedes están incluyendo en sus formas de enseñar. Profe, parece que no tienen más preguntas hoy los profes. Además estuvieron súper participativos, excelente. Muchas gracias, nos dio pues como ese panorama grande, ya que se va viendo cada vez como más preciso toda esta, digamos como todo este trabajo, donde ya vamos viendo que es posible ponerlo en la praxis, porque antes estamos lógicamente con todos los elementos teóricos, pero cada vez se va viendo, acercándose más a los objetivos que nosotros teníamos pues como en cómo hacerlo. Y me parece que vamos a esperar este martes también, porque ese tema de cómo ya fomentar ese proyecto en el aula va a ser, digamos, como una esperanza a nosotros para poder poner en praxis lo que queremos. Muchas gracias, Miriam. Esperemos que así sea. Muchas gracias, profesora, y ojalá que Caterine nos regale toda esta grabación y la dirección donde podemos ver el video. Muchísimas gracias. Claro que sí, profe. Quedó faltando el coffee break de nuevo. Muchas gracias. Feliz tarde para todos y todas.
Hasta luego, profes, cuídense Hasta luego. mucho. Hasta luego, Muchas profes. gracias, Muchas profe y gracias. compañeros. Hasta Que luego, estén muchas bien, hasta gracias. luego. Y muchas gracias a todos también por participar, por hacer la clase más amena, y a la profe Luz. Muchas gracias también, bienvenida. Muchas gracias a todos. Gracias. Nos Sí, vemos. me encantó mucho la Chao, participación, cuídense. Hasta la luego, profe, actitud gracias. y el hecho de compartir sus ejercicios entre todos para que vamos viendo también los elementos de los que podemos tomar referencia, ¿cierto? Para nuestras actividades individuales. Esto es un aprendizaje constante entre ustedes y yo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, muy rico todo. Bueno, Olguita, Gracias. chao también. Muchas gracias a chao todos. Chao, Muchas gracias. Bellecita, chao. Mayra, gracias todos por Chao, participar. Caterine, Un abrazo. gracias. Chao. Hasta luego, profes. Nos Profe vemos Luz, el martes. bueno, Muchas gracias. nos vemos dentro de 8 días, profe, ¿listo? Claro que sí, Caterine, muy amable. Con mucho gusto, profe, Dios la bendiga, cuídese mucho, hasta luego. Amén, tú también, chao.